Muy buenas tardes, usuarios de vanguardia.com. Nos encontramos en el búnker de la Fiscalía, donde en próximos minutos el fiscal general Néstor Humberto Martínez nos estará explicando los pormenores del procedimiento judicial esta mañana que dio con la captura del exalcalde Luis Francisco Borges y explicará los detalles sobre el proceso del PAE, de la corrupción del PAE, donde se encuentra en esta hora arrestada, capturada la secretaria de Educación Departamental, Ana de Dios Tarazona. Lo dejamos con el fiscal general, Néstor Humberto Martínez. Un saludo muy especial para todos. El pasado 13 de junio estuvimos aquí en Bucaramanga oyendo a la comunidad en relación con algunas evidencias o denuncias que tenían sobre comportamientos que desde el punto de vista penal, la mayor parte de ellos son defraudatorios que afectan la administración pública, los valores que comprometen a la administración del Estado, y nos comprometimos a dar resultados en el mes de septiembre o octubre. Hoy venimos a presentar los resultados después de agotar las investigaciones como corresponde en estos casos, porque si bien nos señalamos unos plazos, pues no vamos a producir resultado alguno si no se tiene la plena prueba de todas nuestras investigaciones. Hemos denominado esta operación la Operación Guane, y esta es la fase 1 de la Operación Guane, que produce 19 resultados y quedan pendientes para la fase 2 algunos otros que vamos a mencionar. El primer resultado se presenta con el programa de alimentación escolar del Departamento de Santander. Hemos encontrado presuntas anomalías en el contrato suscrito el 21 de abril del año 2016 entre la Gobernación de Santander y la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Limitada. Contrato que se suscribió inicialmente por la suma de 23.844 millones. Para 82 municipios no certificados, es decir, que ellos no tienen capacidad de contratación porque cuentan con menos de 100.000 habitantes. En septiembre del mismo año se adicionó el contrato por 6.700 millones y posteriormente por 5.200, es decir, ese contrato PAE del año 2016 asciende en total a 35.744 millones de pesos. Y el programa iba destinado a suplir necesidades alimentarias y nutricionales de 124.892 estudiantes de escuelas y colegios de Santander. ¿Qué encontramos? En primer lugar, un presunto direccionamiento del contrato. El pliego de condiciones se habría dirigido en favor del contratista con quien se suscribió el contrato del PAE. En segundo lugar, encontramos que habría existido proveedores ficticios en la medida en que el contratista habría contratado a proveedores que no prestaron los servicios nutricionales para los niños. Esos contratos se habrían suscrito según las evidencias que tiene la Fiscalía y que presentamos ante el juez de garantías aquí en Bucaramanga, en los departamentos de Tolima, Huila y Meta. En el departamento de Meta, particularmente en Acacías, se suscribió un contrato de 30 millones de pesos para el suministro de tamales. Y ese contrato se habría suscrito con una empresa que suministra grúas
en el Meta. Allí pudimos constatar, en Acacías, que la empresa no tiene por objeto la fabricación de tamales. Y lo más revelador es que los trabajadores de la empresa de grúas certificaron a la Fiscalía que no tenían esas habilidades culinarias y que por supuesto no sabían hacer tamales. Como complemento, los tamales no hacían parte de la minuta de alimentación de los estudiantes. Esta es la factura apócrifa, a través de la cual la cooperativa multiactiva haría este cobro por los 30 millones de pesos, y aquí aparece igualmente la factura correspondiente por 30 millones de pesos que dice suministro de tamales. El señor Contralor encontró pechugas en los programas de alimentación escolar de 40.000 pesos, nosotros estamos encontrando tamales de 30 millones. En Huila, en Tarqui, se contrató la elaboración y la entrega, el suministro de postres, con una asociación de padres de familia del restaurante escolar La Galaxia por 20 millones de pesos. Los investigadores de la Fiscalía, a quienes les agradezco el trabajo que hemos hecho durante estos meses, constataron que esa asociación está inactiva. Se ubicó a los representantes legales luego de unas pesquisas para saber qué tenían que decir, si habían elaborado postres y los habían entregado con destino a los estudiantes de Santander, y ellos señalaron que no conocían a la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones, que supuestamente los contrató. En Algeciras compraron mercados a una asociación de transporte de pasajeros, ubicada a 4 horas de camino de una trocha municipal. Y en Suaza pagaron 290 millones de pesos a la Asociación de Padres de Familia del restaurante escolar Palo Gordo por el suministro de frutas y verduras. La Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación tendría evidencias que demostrarían que esos recursos terminaron no en frutas y verduras para los niños santanderianos, sino en una fiducia para la compra de un apartamento en la ciudad de Bucaramanga. En Tolima, en el Rovira, en la ciudad de Rovira, Tolima, bastante distante de estas tierras, supuestamente fue contratada la Asociación de Familia Proyectos al Futuro por 60 millones de pesos para el suministro de frutas, también para las raciones escolares. Los dineros fueron consignados, los dineros que supuestamente iban para la compra de frutas, según las evidencias que posee la Fiscalía, fueron consignados en la cuenta de la señora Catalina Trujillo, quien, todo indica, es la hermana de Germán Trujillo Manrique, uno de los contratistas que han sido vinculados a la investigación. Este contratista, la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Limitada y el interventor asignado para el PAE en Santander asumieron el programa para los años 2016, 2017 y estaba, presumo yo, lista la contratación del año 2018. Esta investigación se traduce en resultados para el año 2016, pero la Fiscalía asume el compromiso de hacer la misma auditoría con relación al programa PAE en Santander para el año 2017, y ya estamos trabajando en ello. El peculado que se habría identificado por recursos que iban para los niños y que terminaron en bolsillos privados, bien decía el Papa en su visita a Colombia que
el diablo entra por el bolsillo. Ascendería a la suma de 2.125.508.408 pesos. Y debo advertir que esto no significa que la Fiscalía haya escrutado una a una de las facturas, porque la instrucción que hay del despacho del fiscal general es que, advertido el delito y establecido un monto relevante, no hay que seguir la investigación porque el detrimento fiscal le corresponde a las contralorías en el sistema colombiano. Por estos hechos, el pasado 17 de noviembre fueron capturados Ana de Dios Tarazona, la secretaria de Educación Departamental de la Gobernación, Aníbal González, coordinador del programa de alimentación PAE, y Luisa Fernanda Flores Rincón, representante legal de la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Limitada. Las audiencias de garantías, como ustedes saben, culminaron en la mañana de hoy y se ha determinado que contra los 3 procesados se haya dispuesto medida de aseguramiento en centro carcelario. La justicia, con las evidencias que hemos presentado ante el juez de garantías, ha determinado pues mérito para que se disponga tratamiento intramural frente a este oprobioso caso de robarle los recursos a la niñez para que engrosen el patrimonio de los servidores públicos y de contratistas privados. Se les ha imputado celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y privado y peculado por apropiación a favor de terceros. En relación con esta investigación, yo quiero decir en particular que la Fiscalía está dispuesta a que los indiciados o terceros que conozcan de esta conducta, si pueden identificar responsabilidades adicionales de dirigentes públicos que tengan que ver con esta contratación, lo hagan ante la Fiscalía General de la Nación en un modelo de justicia premial para obtener beneficios por colaboración con la Fiscalía, porque tenemos que llegar hasta el último de los responsables en este tipo de casos. Segundo lugar, manantial de amor. La Fiscalía ha capturado y ha imputado cargos a los servidores públicos y contratistas que intervinieron en la celebración de contratos de obra y prestación de servicios en el municipio de Bucaramanga con empresas relacionadas con personas de la Iglesia Manantial de Amor. ¿Qué identificó la Fiscalía y que ha permitido que un juez de garantías librara las órdenes de captura que conoce hoy la ciudad? Para la época de la elección del alcalde Luis Francisco Borges, personas cercanas a él, entre ellas familiares, constituyeron antes de la posesión y previamente varias sociedades. Sociedades estas que lograron hacerse a varios contratos posteriormente de la administración municipal y así accedieron a distintas formas de contratación por un valor que asciende a 15.000 millones de pesos. Todas estas personas tenían un denominador común, eran feligreses de una iglesia que se llama Manantial de Amor. Las empresas creadas recibieron la financiación del señor Leonardo Luna Escalante, quien además tiene parentesco con el exalcalde Borges y es parte de esa misma iglesia. Luego de constituir las empresas, la administración del alcalde Borges procedió a contratarlas para que hicieran obras de reparación de parques, de instalaciones eléctricas y podas de áreas públicas, aquí, en la ciudad de Los Parques. En la contratación de estas 5 empresas,
Presuntamente se habrían omitido los principios que obligan la selección objetiva del contratista, como lo ordena la ley, lo que habría beneficiado a algunos feligreses de la Iglesia o de entes relacionados a esos feligreses. Las empresas contratistas habrían presentado propuestas con sobrecostos que, según las indagaciones de la Fiscalía, podían llegar hasta el 30% del valor de los mercados, del mercado. En algunos casos, los contratistas a su turno subcontrataban con el señor Luna Escalante, quien, como ya se dijo, sirvió de financiador y promotor de algunas de estas empresas en las evidencias que tiene la Fiscalía. El material probatorio que poseemos será hecho público el día de mañana con ocasión de la audiencia de imputación y de solicitud de medida de aseguramiento que formulará la Fiscalía General de la Nación ante el juez de garantías a partir de las 10 de la mañana en audiencia que está programada. Por estos hechos se han librado capturas en el día de hoy y son investigados Luis Francisco Borges, exalcalde de Bucaramanga, Clemente León Olaya, exsecretario de Infraestructura de la ciudad, Andrea Liliana Parra, Uriel Ávila, Oscar Mauricio Benavides, Leonardo Luna Escalante, Diana Isabel Murillo, Carlos Andrés Jaimes, Gloria Azucena Durán y Fernando Díaz Garzón. En el día de mañana, el fiscal del caso ha tomado la decisión de imputar 5 delitos: contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento privado y falsedad material en documento público. Tercero, en la visita que hicimos a Bucaramanga se dio cuenta de la existencia de un patrimonio que estaba por establecerse del exgobernador Aguilar, y en ese sentido la Fiscalía General de la Nación solicitó desde el mes de septiembre, tal vez, audiencia para requerir medidas cautelares en relación con 32 bienes de propiedad real o aparente del exgobernador Hugo Eliodoro Aguilar, cuyo avalúo catastral no comercial asciende a 6.764 millones y hace referencia, como lo he dicho, a 32 bienes. Estas propiedades deben estar afectas al resarcimiento parcial a las 40.000 víctimas reconocidas por la Corte Suprema de Justicia, que condenaron al exfuncionario por concierto para delinquir y lo responsabilizó de auspiciar la acción criminal del Bloque Central Bolívar de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia en municipios de Santander. Se presentó un problema de carácter procesal y ello llevó a que la Corte Suprema de Justicia haya indicado en reciente providencia cuál es el camino que debe seguirse para la incautación y medidas preventivas respecto de los bienes del exgobernador Aguilar, frente a lo cual la Fiscalía ha estado procediendo en consecuencia. Cuarto, contrato de purificación de agua del río Tona. Recordarán ustedes que sobre el río Tona en la audiencia pública se nos solicitó indagar esa contratación. Lo que es la construcción es objeto de una segunda fase de investigación de la operación Guane, pero en esta primera fase se logró identificar que el 18 de junio del año 2015 se suscribió el contrato de obra civil 17 entre la empresa de Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, cuyo gerente general en ese momento
Ludwig Stunkel García y el consorcio Suratá estaba representado por Aurelio Ignacio López Mier. El objetivo era la construcción de la planta de tratamiento de agua potable Los Angelinos y de la planta de tratamiento Los Lodos de Bosconia, y la puesta en marcha del sistema de regulación del río, que surtiría el embalse que todos ustedes conocen. El costo del contrato fue de 41.000 millones de pesos. Recibimos una denuncia del gerente de la empresa de Acueducto Metropolitano. Según esa denuncia, el contratista habría realizado manejos indebidos al anticipo que correspondía al 30% del valor del contrato, es decir, un poco más de 12.000 millones de pesos. Durante la investigación se encontró, entre otros asuntos, que con ese dinero se hicieron pagos destinados a rubros que no estaban incluidos en el contrato. De hecho, el anticipo se entregó el 15 de noviembre, formalmente se entregó el 15 de noviembre en los documentos, pero se había pagado 12 días antes a esa fecha. Al revisar la documentación, los investigadores de la Fiscalía habrían establecido el suministro de papelería, productos agrícolas, por parte de empresas que cumplían labores que no tienen ninguna relación con la construcción de las plantas de tratamiento. Algunos de esos proveedores emitieron facturas y presuntamente no habrían cumplido con la prestación de los servicios. Hemos radicado audiencia de imputación el 22 de noviembre en curso contra el señor Aurelio Ignacio López Mier, representante legal del consorcio. Le será imputado el delito de peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad en documento privado. Liliana Borges, representante legal de Construvías de Colombia, se le imputará el peculado por apropiación a favor propio y falsedad en documento privado, y el gerente de la época, el señor Ludwig Stunkel, quien era el gerente de la empresa de Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, a quien se le formulará imputación por celebración indebida de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. La audiencia fue programada para el próximo 11 de diciembre a las 9:30 de la mañana ante juez de garantías aquí en la ciudad de Bucaramanga. Plan de ordenamiento territorial de Piedecuesta. Esa fue otra de las denuncias que fueron formuladas en la audiencia que llevamos a cabo aquí en Bucaramanga. A finales del 2015, el entonces alcalde de Piedecuesta, señor Becerra Ayala, presentó un proyecto de acuerdo mediante el cual pretendía cambiar el uso del suelo de 22 predios rurales para convertirlos en áreas suburbanas. El Consejo no aprobó ese proyecto. No obstante, el alcalde de entonces dictó un decreto el 29 de diciembre del 2015, es decir, 2 días antes de terminar su periodo legal, modificando el uso del suelo, y ese acto administrativo, como ustedes conocen, fue declarado nulo por el Tribunal Administrativo de Santander, que compulsó copias. La audiencia de imputación de cargos, en este caso, prevaricato por acción contra el exalcalde de Piedecuesta, se va a llevar a cabo el 19 de diciembre por parte de la Fiscalía General de la Nación ante juez de garantías. Sexto caso, caso Panachi. Recordarán ustedes que en la audiencia pública los ciudadanos manifestaron que tenían desconocimiento del uso de los ingresos y el destino de los ingresos del Parque Panachi por parte de la Corporación Parque Nacional del Chicamocha. La Fiscalía avanzó en las indagaciones correspondientes y habría identificado, entre otros asuntos, que, en primer lugar, exdirectivos de la empresa recibieron beneficios económicos
que no fueron aprobados por la Junta Directiva y que ascienden a valores importantes desde el punto de vista de varios millones, cientos de millones de pesos. Adquirieron préstamos onerosos, irregulares, a tasas que exceden los máximos legales, por lo cual estamos compulsando copias para identificar también presuntos delitos de usura. Se investigó la concesión del Parque del Santísimo, sin haberse surtido los requisitos legales presuntamente en la fase precontractual. Y adicionalmente se analizó el manejo en la contabilidad por el ingreso de turistas al parque. Todo lo cual ha llevado a la Fiscalía a que el pasado 21 de noviembre haya formulado solicitud ante juez de garantías para que se cite audiencia de imputación a las siguientes personas: Carlos Fernando Sánchez, exdirector de la Corporación Parque Nacional de Chicamocha, por el delito de peculado por apropiación; María Eva Bermúdez, asistente de la gerencia de Panachi, por el delito de peculado por apropiación; Daniel Enrique Valencia, exdirector ejecutivo de la entidad, por los delitos de peculado por apropiación y contratos sin cumplimiento de requisitos legales; Lucía Beatriz Alteiro Rincón, representante. Se le imputaría el delito de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Las audiencias de imputación, en este caso, fueron asignadas por agenda de los jueces de garantías de la ciudad, lamentablemente para el próximo 16 de enero del próximo año. Este es un problema que tenemos en todo el país. El país debería saber que ya más del 10% de las solicitudes de audiencias de imputación en Colombia se están programando a más de un año vista, por la congestión que tienen los jueces a raíz del trabajo y de la producción que está generando la Fiscalía General en Colombia. De tal manera que esa audiencia es el 16 de enero a las 11 de la mañana en Bucaramanga. Séptimo, se solicitó investigar el caso de Metrolínea por presuntas irregularidades en la ejecución del sistema de transporte aquí en la ciudad de Bucaramanga. El fiscal de conocimiento tomó la decisión de archivar la investigación porque no encontró material probatorio que le permitiera seguir avanzando en la indagación, lo que no obsta para que si los ciudadanos tienen evidencias y pueden concurrir a la definición de algunas líneas de investigación por parte de la Fiscalía, lo puedan hacer en el futuro. Octavo, en la seccional de Santander de la Fiscalía General de la Nación encontramos un caso de corrupción asociado a funcionarios de la Fiscalía que, si bien no son del departamento, sí están asignados a la seccional de Santander en Aguachica, Cesar, y como ya se conoce, hemos imputado a 3 fiscales de esta seccional por casos de corrupción, a un asistente de fiscal, al comandante de policía de Aguachica y a un integrante de la Policía Nacional. Es un caso que institucionalmente nos avergüenza, pero seguimos avanzando en la purga interna, porque este pecado que ha lacerado a la Fiscalía tiene que tener un tratamiento desde el punto de vista de las investigaciones directas y claras para identificar esta problemática y, por supuesto, extirpar este cáncer que venía carcomiendo a la Fiscalía General de la Nación. El caso La Primavera de Barichara, caso número 9, son 19, así es que les toca, pero ese fue el compromiso que adquirimos con la ciudad. La Fiscalía conoció que durante 2010 y 2011 Israel Agón Pérez, entonces alcalde municipal de Barichara, gestionó la compra de un predio, La Primavera,
para la construcción de vivienda de interés social por un valor de 1.200 millones de pesos. Esa compra se hizo sin los estudios previos requeridos, a escasos 3 días de terminación de su periodo como alcalde. Con este proceso se obtuvo una ganancia de 465 millones de pesos. En la investigación, la Fiscalía constató que el área escogida para el proyecto no era de 7 hectáreas, como aparecía en los documentos, tenía 2 hectáreas menos y correspondía a cerca de 5 hectáreas. Por estos hechos se formuló ya audiencia de imputación el 8 de septiembre y fueron capturados el exalcalde de Barichara, el exsecretario de Planeación del municipio, el gerente de la empresa de servicios públicos de Barichara y el exsecretario de Planeación del municipio. El resultado se dio en el mes de septiembre y es que si bien la audiencia se llevó a cabo al finalizar el primer semestre del año anterior, desde el propio mes de julio empezamos a trabajar en todas las investigaciones, como ocurrió en el caso de Barrancabermeja con el relleno sanitario. Ustedes saben que en este caso, vamos a ir un poco más rápido, hicimos una inspección judicial entre el 28 y el 31 de agosto y evidenciamos, por Dios, estamos hablando de la famosa ciénaga de San Silvestre de Barrancabermeja, lo que eso significa para el pueblo barranqueño, es el agua del municipio. Evidenciamos que los residuos sólidos no eran manejados adecuadamente y originaban cuerpos de agua altamente contaminados con los líquidos que generaban las basuras que eran vertidas en la ciénaga. Y por esa razón, el 20 de septiembre, como ustedes saben, imputamos cargos y solicitamos medidas de aseguramiento contra la gerente de Rediva. Esta investigación, quiero advertirlo, no ha concluido y estamos en la fase 2 de la misma, con el objeto de establecer las responsabilidades de los agentes gubernamentales. 11. La tala de árboles y tráfico de maderas. Entre el 16 y 18 de noviembre, la Fiscalía, con apoyo de la Policía y el Ejército, realizó una operación en San Vicente de Chucurí, sector Pozo Nutria y en el Carmen de Chucurí, con base en una denuncia presentada por la Oficina de Parques Nacionales Naturales de Colombia. En la diligencia fueron capturadas 15 personas, 11 con orden judicial y 4 en flagrancia, vinculadas a una organización criminal dedicada a la tala y comercialización de especies maderables. Muy importante que la sociedad de hoy entienda el valor de nuestros ecosistemas y por eso la acción que estamos desarrollando también en los delitos que afectan dichos ecosistemas y en este caso de la integridad de nuestros propios bosques. Encontramos casos muy graves de deforestación y explotación de especies finas, de cedro, de frijolito, del nauno, utilizadas para la elaboración de pisos y de muebles. En este caso ya se impusieron medidas de aseguramiento, 5 medidas privativas de la libertad. Los capturados son Robinson Celis, ingeniero del ICA, Buenaventura Ramírez, comerciante y transportador de madera, Arley García, comerciante de madera, María Leonor Delgado, tramitadora de permisos y presunto contacto con el ICA, Omar García Niño, comerciante de salvoconductos de madera, y Grismaldo González Tirado, comerciante de madera. Caso número 12, que fue requerido en nuestras indagaciones en la audiencia pública, el de los concejales de Florida Blanca, los 18 concejales de Florida Blanca, por las presuntas irregularidades en la elección de personero y contralor en el año 2016. La Fiscalía presentó audiencias de imputación y el juez de garantías
dictó medidas no privativas de la libertad contra los 18 funcionarios. Igualmente, desde la denuncia que se hizo aquí sobre la elección del personero municipal de San Gil en el año 2016, investigación número 13, la Fiscalía concluyó sus indagaciones y el mismo 11 de julio, recién haber llevado a cabo la audiencia pública, se imputó por el delito de prevaricato por omisión a 3 concejales. Uno de ellos fue, por disposición del juez de garantías, le fue dispuesta medida de aseguramiento domiciliaria. Los otros 2, medidas no privativas de la libertad. Caso número 14, megaobras. La Fiscalía investigó posibles irregularidades en 2 contratos celebrados por la Alcaldía de Bucaramanga en el año 2014 para la demolición, adecuación y remodelación de varios inmuebles entre la carrera 27 con Quebrada Seca y el tercer carril. El primer contrato fue entregado en licitación pública y ascendió a 2.400 millones de pesos y luego fue adicionado en 1.200 millones más. En el 2015 se celebró otro contrato para la selección abreviada por un monto de 600 millones de pesos. En estos casos se ha formulado imputación contra los investigados Clemente León Olaya, exsecretario de Infraestructura de Bucaramanga, Edgar Leonardo González, contratista de la Unión Temporal, y Edith Constanza Tolosa, interventora del proyecto, por el presunto delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. Caso número 15. Capacitaciones fantasma FUNPROCOM. La investigación está relacionada con presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato suscrito el 20 de septiembre del 2013 entre la Secretaría del Interior de la Gobernación de Santander y la Fundación FUNPROCOM para el fortalecimiento de las organizaciones comunales y líderes institucionales por un valor de 70 millones de pesos. Por virtud de las evidencias encontradas, la Fiscalía imputó cargos por contratos sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica y material de documento privado, contra el representante de FUNPROCOM, la señora Irma Estela Martínez, y contra los señores Salvador Plata, Julián Másmela, Carlos Augusto Ibáñez, quien fue citado a imputación, y Vanessa Viviana Calderón, supervisora del contrato, citada a imputación. Investigación número 16, Agroanco. El objeto del contrato, suscrito el 7 de diciembre de 2011 entre la Alcaldía de Bucaramanga y Agroanco, era brindar atención especial a la población afectada por la ola invernal del año 2011. Ustedes recordarán el fenómeno del Niño de aquella época. Se encontraron inconsistencias presuntamente con una apropiación de 132 millones de pesos y el 15 de agosto la Fiscalía imputó cargos por peculado por apropiación agravado al representante legal de Agroanco y al supervisor del contrato. 17. Exalcalde y exsecretario de Curití. En el 2007 la Alcaldía de Curití suscribió 110 contratos por valor de 772 millones de pesos. Yo quiero llamar la atención de que en estos municipios pequeños de nuestra geografía, de nuestro departamento, también es importante que llegue la obra y la mano de la justicia, porque la integridad del patrimonio público en estos casos puede tener, desde el punto de vista de la violación del principio de esa integridad, una mayor lesividad, porque son municipios que tienen presupuestos muy pequeños. Aquí estamos hablando de 110 contratos por valor de 772 millones. Uno se pregunta en Curití cuál puede ser la inversión en el presupuesto de ese departamento, de ese municipio. Y aquí fue necesario que la Fiscalía imputara cargos por el
delito de contratos con el cumplimiento de requisitos legales contra el señor Rafael Ruiz, exalcalde de Curití, y contra el exsecretario de Planeación, el señor Leandro Johan Vargas. También en el caso número 18, contra el exsecretario de Planeación e interventor de San Vicente de Chucurí, por irregularidades en un contrato por 532 millones de pesos para realizar el acueducto y alcantarillado de la ciudad. El 3 de julio, la Fiscalía imputó cargos contra 2 procesados y el proceso se encuentra en marcha. Y finalmente, el caso número 19, Fundacón. El 13 de agosto del 2007, la Gobernación de Santander firmó con Fundacom un contrato para la adquisición de regalos para los niños del departamento de Santander por 650 millones de pesos, el cual no fue ejecutado en su totalidad, según las evidencias que tendría la fiscal de conocimiento. Y por ello se realizó imputación de cargos contra el secretario de Desarrollo de la Gobernación y el representante legal de la Fundación por 4 delitos. Esta es la síntesis, pues, de las primeras 19 investigaciones en cumplimiento del compromiso que contrajimos con los santanderianos, con los bumangueses, en la audiencia pública de nuestro programa Bolsillos de Cristal. Como ustedes pueden ver, no hemos descansado desde ese día ni un solo día en las pesquisas y en las investigaciones para que las decisiones que se adopten, unas con imputación y otras con archivo como corresponde en un Estado de Derecho, nos permitieron tomar estas primeras decisiones, 19 casos en total. Nos quedan casos pendientes y esa será la operación Guane fase 2. En primer lugar, el caso de la terminal de transportes de Bucaramanga. En la audiencia se formularon presuntas irregularidades en relación con el manejo presupuestal de la terminal. El caso ha sido objeto de priorización y está siendo objeto de investigación por parte de fiscal especializado. Hay otro caso que se mencionó, que sería el segundo, que también está pendiente, en relación con un elefante blanco que es muy conocido aquí en la zona aneja a Bucaramanga, que es el de las unidades tecnológicas de Florida Blanca. Allí tenemos una investigación por presuntas anomalías en la suscripción y ejecución del contrato de obra para la construcción de esas unidades en el año 2009 por un valor de 8.000 millones de pesos. Esta investigación va muy adelantada y yo espero que los santanderianos conozcan sus resultados prontamente en el marco de la operación fase 2, Guane fase 2. Vía Yarima, la Fiscalía indaga presuntas irregularidades en la suscripción del contrato de pavimentación de la vía Yarima San Vicente de Chucurí, que fue también priorizado en la investigación, en la audiencia de este año aquí en Bucaramanga. Y por último, el caso del estadio. Recordarán ustedes que también fue priorizado y está siendo objeto de investigación. Quedan unas fases, unas segundas fases de los casos que ya hemos terminado. Por ejemplo, el PAE del año 2017 y la identificación de otros responsables que pueda haber en PAE 2016, en lo cual sigue avanzando la Fiscalía General de la Nación. Debo decirlo con claridad, la seccional de Santander de la Fiscalía General de la Nación y la Fiscalía en su conjunto tenía una deuda
no pagada con el departamento en esta cruzada para restablecer la ética pública en la administración de los recursos del Estado, que son de la ciudadanía. Hoy empezamos a pagar esa deuda con Santander. Muchas gracias. Comenzamos con el señor periodista Oscar Reyes, Vanguardia Liberal. Se prepara César Augusto González, Caracol Radio. César. Oscar Reyes, Vanguardia. Sí. Señor fiscal, buena tarde. En el marco de la investigación de Manantial de Amor, cuando la unidad investigativa Vanguardia publicó esta investigación, valga la redundancia, a los pocos meses o días se asesinó a un líder, a un pastor de esa iglesia en el norte de Bucaramanga, y algunos lo señalaron, lo relacionaron con esta investigación. Quería saber qué ha pasado con ese tema y si tiene que ver algo el asesinato de ese pastor con esas denuncias que hizo Vanguardia.com. Bueno, esa investigación no está asociada a las tareas de la unidad anticorrupción y de los fiscales anticorrupción, corresponde a la unidad de delitos contra la vida e integridad de las personas. Hoy presentamos solamente resultados en lo que tiene que ver con las unidades anticorrupción. Y aprovecho esta respuesta para expresarle al director de la seccional, al doctor Carlos, nuestro reconocimiento, porque usted con empeño le ha hecho un seguimiento a esta tarea y hemos podido demostrar que la Fiscalía, contrario a todos los dichos de Callejón, desde el parque principal hasta el parque de Romero, se decía que la Fiscalía estaba capturada por intereses políticos. La Fiscalía no tiene sino un solo compromiso, que es la justicia. Y en usted está representada la integridad de todos los fiscales e investigadores de esta seccional, a quienes realmente les quiero agradecer el tesón, el esfuerzo, como trabajaron más de 18 y 20 horas al día a lo largo de estos meses para dar los resultados, porque teníamos un déficit enorme en materia de investigación en delitos contra la corrupción en este departamento. Y lo lograron hacer, pero aquí no concluye la actividad. Ese es el compromiso que ustedes tienen con la tierra, con los santanderianos, en estas y otras actividades que hemos priorizado. Señor fiscal, buenas tardes. ¿Me puede aclarar un poquito el tema de los tamales? Porque si yo como periodista le digo a los oyentes de Caracol Radio, tamales a 30 millones de pesos, suena como exagerado, ¿no? Entonces, ¿es un contrato grande, pequeño? ¿Nos puede aclarar un poquito ese tema? Y la relación que tiene aquí Santander con esa zona del país. Sí, la verdad es que en este caso el contratista del PAE fue a obtener, según la documentación que tenemos y que hemos entregado a los jueces de garantías, supuestas provisiones para el programa de alimentación de los niños. Aquí tenemos una factura del 11 de mayo que dice suministro de tamales por 30 millones de pesos de la Asociación de Operadores de Grúas, una compañía de grúas que produce tamales en Acacías Meta, cuando los mejores tamales se producen aquí en Santander, según nos lo enseñaron los mayores. Lo interesante es que la factura ni siquiera dice el número de tamales. Pregunta Carlos Nieto de Pro, que se para María Mercedes Avisa de
Señor fiscal, ¿hay alguna investigación en torno al alcalde de Barrancabermeja, Darío Echeverri? Pues francamente tendría que mirar el SPOA. No tendría en este momento la información para contestarte. Pregunta María Mercedes Ariza, CNI, la noticia. ¿Cómo estás? Le pregunto sobre la petición de asistir para el aumento de penas ante lo que está pasando con el país. Bueno, es que vengo de Cartagena. La teoría económica del delito dice que en estos casos de corrupción y en general, en materia de criminalidad, los delincuentes dejan o abandonan su actividad cuando delinquir cuesta, pero cuando delinquir no tiene castigo, pues hay un estímulo al delito. Y el poder disuasivo del derecho penal, donde se le demuestra a la sociedad por qué no tiene que delinquir, además del afianzamiento de los valores, como es natural, depende entonces de dos elementos: de la probabilidad de que haya castigo y de que las penas sean condignas. Es muy claro que en Colombia la probabilidad de castigo por corrupción está aumentando y no está tocando solo los sectores medios de la corrupción. La acción que está llevando a cabo la Fiscalía, y debo decirlo, la Procuraduría y la Contraloría, está tocando las capas más sensibles, los nervios más sensibles de la institucionalidad, en distintas áreas, en el sector de la justicia, en el sector de la salud, en el sector de los alimentos, en donde hemos tenido que librar medidas contra gobernadores y alcaldes inclusive, en muchos sectores de la vida pública. Luego, los ciudadanos empiezan a ver, y esta es una teoría de la lucha contra la corrupción de un señor que se llama Robert Kierkegaard, que dice que hay que freír peces gordos para que la sociedad entienda que la ley es para todos, y eso disuade frente al delito a la gente, que hoy, sea quien sea, responde frente a la justicia y es llevado ante los jueces. Nadie tiene privilegios frente a la Fiscalía General de la Nación. Si entonces el concepto del temor empieza a existir, como en los Estados Unidos, cuando el ciudadano colombiano llega a los Estados Unidos empieza a comportarse como un caballero, por el temor a la justicia. Si ha aumentado ese temor, ¿qué es lo que nos está fallando? Las penas condignas. Un cohecho en Colombia, que tiene un promedio de pena de 9 años, si el imputado se allana a cargos, solo por el allanamiento tiene derecho a un 50%, hasta un 50% de beneficio. Ya estamos hablando de 4,5 años de pena privativa de la libertad. Y si redime pena, 2 días de trabajo y de estudio por 1 de pena privativa de la libertad, y adicionalmente obtiene la libertad por cumplir las 3/5 partes desde el punto de vista de tratamiento intramural, quiere decir que la pena efectiva carcelaria no es mayor a 1,5 años en Colombia para un cohecho. Uno se pregunta si hemos capturado a cerca de 100 funcionarios públicos y contratistas por alimentación para los niños a lo largo de todo el país, en 12 departamentos, ¿Por qué se reincide en Santander? ¿No están aprendiendo? ¿La lección no está llegando a los funcionarios, a los servidores públicos, a los contratistas? Entonces, no es que
perciban que hay riesgos. Claro que el riesgo se aumentó porque la Fiscalía está investigando. Lo que pasa es que las penas, en mi sentir, empiezan a evidenciarse como unas penas muy bajas. Lo que pasa en la justicia es algo similar. La acción del Estado ha llegado a las más altas capas del Poder Judicial. Y el sábado, en Bogotá, un juez de Fusagasugá, que habría llegado seguramente en flota a la capital de la República, tuvo el coraje de tomar un maletín con cerca de 1.000 millones de pesos que le estaba exigiendo a un indiciado ante su juzgado penal de Fusagasugá, Cundinamarca, Colombia. Y al allanarse a cargos, que se allanó el pasado lunes, un 50%. Y también la pena efectiva va a ser de 1 año y medio, de 2 años. O vamos a darle también tratamiento domiciliario a los infractores de la ley penal. El caso del contratista de la hemofilia en Córdoba. 44.000 millones de pesos en facturas falsas que se apropiaron del sistema de salud de los colombianos, de Córdoba en particular. Y la medida que se libró judicialmente fue de detención domiciliaria en su casa, con la riqueza ilícita a su disposición. Entonces, para esos casos no solamente se requiere que hagamos un estudio de aumento de penas para los casos de corrupción, de tal manera que el poder disuasivo sea efectivo en Colombia, sino que haya penas accesorias. En ese caso, esas penas accesorias pueden llegar, por ejemplo, al establecimiento de restricciones desde el punto de vista del circuito económico de los condenados. Esas personas no pueden no solamente seguir gozando de sus bienes que deben ser objeto de extinción de dominio por la Fiscalía, sino no deberían tener acceso por un tiempo a los servicios bancarios, a los giros, a los depósitos, a todos aquellos mecanismos que les permitan movilizar de alguna manera la riqueza que hayan acumulado, inclusive a través de terceros o de testaferros. En Perú, por ejemplo, se establece la nulidad de todos los contratos que hayan celebrado en un periodo que es un periodo de sospecha. Que a ganar esta lucha contra la corrupción no basta solamente con las indicaciones, las imputaciones, con los pliegos de cargos que hacen la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, sino que necesitamos penas efectivas para disuadir de manera más eficiente a los delincuentes. Pregunta Juan Carlos Gutiérrez de Vanguardia, que separa Camilo Cintera de Frente. Fiscal, es de público conocimiento que el exgobernador Hugo Aguilar ha señalado en reiterados escenarios públicos y jurídicos que no tiene bienes. Usted acaba de señalar que la Fiscalía encontró más de 6.000 millones de bienes catastrales. Es una pregunta para quienes no somos expertos, ¿qué significa eso y qué implicaciones jurídicas tiene en el proceso que se adelanta contra este exgobernador? Hemos dicho que hay 32 bienes que tienen en el catastro valores del orden de 6.000 millones de pesos. Comercialmente deben tener un valor mucho más alto, pero me estoy refiriendo fundamentalmente a inmuebles y a vehículos que han sido claramente identificados en poder de terceros, y la Fiscalía estima que presuntamente están en poder de terceros correspondiendo al eje de dominio del exgobernador Aguilar. Pregunta Camilo Cintera de Frente de Paraguay. Buenas tardes. Son varios temas. Por el lado de la investigación del embalse de zona, usted dice que un gerente inicia la investigación, usted pone una denuncia y después al final nos dice que se abre investigación también contra un gerente.
¿Son los mismos que pone la denuncia? No, no son los mismos, es el gerente de la construcción del embalse. El que presentó la denuncia es el gerente de la empresa, Stunke. No, en relación con la construcción no. En relación con la construcción no, con la celebración de contrato. Bueno, muy bien. Y sobre el tema, ¿hasta dónde los recursos del PAE, la defensa, los abogados y gestores de las personas implicadas en estos casos, no pueden aducir ante la justicia que los recursos de los cuales se apropian, porque se da cuenta uno que no son cantidades muy superiores con relación al contrato, por lo menos llegan a ser más del 5%, como usted lo ha dejado ver en alguna cifra, hasta dónde la defensa forman parte del fruto que pues una empresa contratista puede ganar por prestarle un servicio a una gobernación. Bueno, mire, elementos para la defensa puede haber muchos. Les dije que la Fiscalía no había investigado todos los gastos. Este programa puede ser del orden de 30.000 millones de pesos para el año 2016 y nosotros no miramos uno a uno cada de los rubros de gastos que se efectuaron, que se utilizaron. Porque la función de la Fiscalía es establecer conductas penales e imputarlas ante el juez. Y habrá peculado con 2.500 millones, como presuntamente se ha establecido, o con 10.000 millones, y la pena es la misma. El deber de resarcir el daño fiscal le corresponde a la Contraloría y no a la Fiscalía. Ahora, en materia de ética, ni el 5, ni el 2, ni el 1, ni el 10%. Son dineros sagrados. En los programas de alimentación escolar, los contratistas tienen que soportar los gastos con facturas. Y ellos tienen una ganancia en la formulación de su propuesta. Entonces, lo que no pueden es presentar facturas que no correspondan a servicios o bienes provistos para la alimentación escolar, como lo habría podido establecer la Fiscalía, por ejemplo, en el caso de las frutas, de las verduras o de los tamales a que hemos hecho referencia en el día de hoy. Señor fiscal, buenas tardes. Una pregunta. Con los nuevos delitos electorales que está ahora bajo la potestad de la Fiscalía General de la Nación, uno se pregunta por qué si una persona quiere averiguar por un candidato que se va a postular, es tan difícil y en el spot no salen todos los procesos que lleva esa persona. Le toca a uno pedirle el favor a alguna fuente dentro de la Fiscalía para que le digan a uno más o menos los procesos, pero sin embargo ellos corren un riesgo al entrar a determinar eso. Yo creería, si se puede, si es factible, habilitar una oficina o una línea para los partidos puedan llamar en estos momentos a la Fiscalía General de la Nación y consultar directamente si hay personas investigadas con procesos sobre corrupción, y así el partido se evitaría firmar y dar avales a unas personas y después estar sometidas bajo los nuevos delitos de la Fiscalía. Eso por una parte. Y por la otra parte, en la investigación 18 y 19, me gustaría saber los nombres de las personas investigadas, sobre todo lo de los regalos de diciembre del 2007 en la administración de Hugo Eliodoro Aguilar Naranjo, que se robaron o presuntamente se robaron unos regalos de los niños de Navidad, y en el 18 sobre lo del Plan Maestro de Aguas y Alcantarillado que sale ahí de San Vicente de Chucurí. ¿Quiénes son los responsables en esos delitos? Gracias. Bueno, vamos a entregarles el comunicado, que es muy grande, son 50 páginas. Entonces ustedes podrán allí identificar los nombres específicamente, si te parece. Y en relación con el tema de los delitos electorales, hay que tener en cuenta que un nuevo delito es resultar elegido estando inhabilitado al momento de la inscripción. La inhabilidad deriva de una condena. Entonces, quien esté siendo investigado pero no haya sido condenado, no está inhabilitado. Por eso, la fuente de información de las inhabilidades es la Procuraduría General de la Nación, que tiene la base de datos de todas las inhabilidades.
y les recomiendo que los funcionarios no vayan a buscar en el SPOA no correspondiéndoles, porque ya he tenido que judicializar a muchos. Fiscal, buenas tardes. ¿Qué tiene que decir con respecto a lo que anuncia en últimos tiempos en diferentes medios de que el trabajo de la Fiscalía es la que está entorpeciendo prácticamente todo la JEP como tal, o el desarrollo de la JEP? Es que yo venía de Cartagena y realmente no supe qué dijo don Timo. Yo venía... ¿Qué dijo? Entorpeciendo todo lo que tiene que ver con el proceso de paz, con el tema de la JEP. Concretamente, con la ley. Bueno, no. Ustedes saben que el compromiso de la Fiscalía es con los ciudadanos, con la sociedad, con todos los colombianos. Y a lo que nos hemos dedicado constante y perseverantemente es a asegurar que no convivan los beneficios del sistema de justicia transicional con el delito. Los desmovilizados tienen que romper radicalmente con el delito. Y yo no creo que eso les moleste, porque ellos han dicho que no van a volver a delinquir. Solo si hubiese un ánimo soterrado de seguir delinquiendo, les debería preocupar. Por cuestiones de tiempo, vamos a dar 3 puntos más. Tiempo. Había dicho que invidiara a investigadores de radio. Pero aquí hay más medios que en Bogotá, hola. La mayor fuente de empleo de la ciudad. Que sea la última, porque tengo derecho a ir a la Puerta del Sol a proveerme un recurso gastronómico de la tierra, ¿o no? Quiero preguntarle, fiscal, muy buenas tardes. Ingrid de RCN Radio acá. Ingrid. Estoy chiquita, pero me veo. Fiscal, quiero preguntarle básicamente sobre la última, por decirlo así, estrategia jurídica que va a utilizar Rafael Uribe ante la Corte Suprema de Justicia para declararse inocente. Él dice que no la violó, que no asesinó a Juliana Zamborín. Entonces quiero saber si la Fiscalía bajará la guardia o cuál será el proceso a realizarse. Gracias. Bueno, el país todo sabe que la Fiscalía hizo en este caso una investigación con todos los elementos científicos a su alcance, que obra prueba científica en el proceso, provista por medicina legal, que nos tomamos el cuidado de pedir inclusive colaboración internacional de las agencias de investigación de los Estados Unidos para llegar a una conclusión en derecho. Y eso es lo que ha permitido que hayamos avanzado en las 2 instancias, como se conoce plenamente, y por supuesto todo colombiano tiene la oportunidad de presentar ante la Corte una solicitud de casación, y de ser así, pues la Fiscalía seguirá manteniendo sus puntos de vista en la instancia de casación, si es que esa investigación llega a ser aceptada en casación por la Corte Suprema de Justicia. A presentar el recurso extraordinario, pero la Corte no está obligada a seleccionar esos casos. Señor fiscal, de la última. Es cierto que se van a producir más capturas relacionadas con la captura de Luis Francisco Borges en los próximos días, porque ya prácticamente están cerrados algunos procesos para presentar inclusive el escrito de acusación y la solicitud de medidas. La Fiscalía no anuncia capturas, esa ha sido una política que hemos mantenido desde el primer día. ¿Qué responsabilidad tienen los gobernadores y alcaldes frente a las irregularidades del programa de alimentación escolar PAE? Nosotros estamos indagando sobre todas las responsabilidades. Por ahora vamos en las imputaciones que hemos formulado en estos días. Señor fiscal, sobre la operación Juárez fase 2, el último puesto está de Alfonso López, en el tiempo tenemos resultados. Yo fui denunciante de esa... Estamos avanzando. Es que usted no se imagina el número de policía judicial comprometida en todas estas investigaciones.
para viajar al Huila, al Tolima, al Meta, para hacer las labores de dictámenes periciales. El número de fiscales que hemos tenido que traer desde Bogotá, desde otras sedes que son especializados, y comprometer mucho el trabajo de la seccional, pero debe ser en el curso de los próximos meses. Esta fue la intervención del fiscal Néstor Humberto Martínez, quien explicó lo que significó la fase 1 de Guane fase 1, 19 procesos contractuales donde se investigan delitos contra la administración pública y en donde se explicó cuál fue el procedimiento que dio a captura al exalcalde Luis Francisco Borges. Mañana toda la ampliación de esta y más información a través de vanguardia.com y de Vanguardia Liberal. El video quedará en enlace de esta transmisión. Hasta luego.